también en la ciudad de Diamante. Ahora, para envidia de la ciudad de Diamante, lo tenemos aquí en la ciudad de Crespo. Hoy estamos hablando de Ricardo Brumati, un hombre, un historiador, bueno, hombre que perteneció al ejército, que pertenece, ¿no? Uno nunca deja de pertenecer, Militar. ¿no? Militar, Por siempre. exactamente. Ricardo, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Bueno, buen día, Walter. Muchas Un gracias por gusto. su tiempo, ¿eh? Alguna vez también he venido a esta casa, así que en ocasión de presentar los libros, siempre dimos una vueltita. Aparte, Crespo no me es extraño. Mis abuelos vivieron acá, mis padres se casaron acá en la parroquia, así que... ¿De apellido Brumati también los abuelos o no? Espesot. La familia Espesot. Así que permanentemente en vacaciones, muchos tiempos lo estuve pasando acá, cuando era Estación Crespo. Estación Crespo. Bueno, con calles de tierra, ripio. de ripio, ¿no? Tal cual. Bueno, de eso vamos a estar hablando un poco de historia porque, bueno, Ricardo fue declarado personalidad destacada de la ciudad de Diamante y obviamente también por el conocimiento, por su dedicación también a lo que tiene que ver con la historia. ¿Cómo nació esto de investigar, de proyectarse en la historia y obviamente de estar hablando de estos temas, ¿no? Bueno, una cosa trae la otra, ¿no? En mi vida militar, yo fui parte del cuerpo profesional, ahora militar retirado. Entré luego en el área informática y ya desde los primeros tiempos veía que el vivir muchas veces lejos del pueblo de uno hace que uno empiece a interesarse por conocer detalles de la historia. El tema es que Diamante no tenía un libro de historia o un estudio concienzudo de mucho tiempo. Había sido un bosquejo histórico que se hizo en 1936 con ocasión del centenario de la fundación de Diamante, pero que a simple vista se veía que había varios errores. Así que una vez que ya estuve establecido en Diamante, ya cuando terminé mi carrera militar, ahí ingreso como docente en el área informática de la Escuela Técnica, donde estuve 23 años, y bueno, ahí tuve los tiempos y las posibilidades de comenzar a visitar los archivos locales. Una vez que tuve bastante material, lo que sí me ayudó mucho que desde el primer día yo utilicé la computadora. Entonces eso me permitió armar una muy buena base de datos. De ahí pasé a los archivos provinciales, luego a los nacionales, y eso hizo que la rica historia que tiene Diamante se pudiera ir compaginando, armando ese rompecabezas, porque lo mío es bastante integral. Mi personaje es Diamante. Y a la vez me permitió también entrar en lo que es todas las tareas, por ejemplo, la historia de la educación. Eso permitió modificar fechas de fundación de las principales escuelas de Diamante, armar las historias de otras escuelas que no tenían muy en claro cómo habían comenzado. Y bueno, comenzamos también con algunos programas en radio, en televisión, ahí locales. Eso llevó también a que en la biblioteca popular justo llegan las primeras computadoras, justo fallece papá y mamá, así que con mis hermanos donábamos un equipo informática, que en ese tiempo era toda una novedad, y ahí colocamos esa primer base de datos, que era en sus comienzos, ¿no? Y bueno, eso permitió de ir apoyando y difundiendo la historia de Diamante a docentes, alumnos. Empezaron a venir investigadores y es como que uno también se hace amigos de los del gremio. Claro. Así que compartimos, por ejemplo, con gente que estudia los alemanes del Volga, principalmente ahí en Diamante tiene mucha influencia la búsqueda de las historias de las aldeas. Y como uno comienza a hacerse amigo de la gente de los archivos, todo ese material que uno iba localizando, así no fuera específicamente lo mío, también a la computadora, y así que cambiábamos, como decimos, figuritas con los otros historiadores de muchos lados. Y eso permite sumar y ya después la posibilidad de escribir libros ya con la historia de nuestra ciudad, ¿no? Ricardo, ¿cree que fue un antes y un después
a ver, en Diamante o en la zona de la llegada de los barcos de inmigrantes, tanto de alemanes del Volga como también españoles y demás? Porque muchos llegaron también a Diamante, ¿no? De españoles. Claro, bueno, la historia de Diamantes es bastante, no digo compleja, pero sí tiene determinadas etapas. Porque inicialmente, cuando se funda Diamante en 1836, lo que teníamos nosotros era gente que venía del lado santafesino, como la suma de esos primeros guaraníes que tuvieron ese problema en la banda oriental, cruzan Entre Ríos, y para evitar un problema entre la banda oriental y justamente la zona de Entre Ríos, el gobernador decide mandarlos a Punta Gorda. Es decir, que ahí hay una primera mezcla, ¿no? Después, como bien decías, hay una cuestión de muchas familias de origen español. Uno ve a través de los censos, las principales familias eran españoles. Pero después, a partir de 1877, 1878, enero del 78, cuando llegan los alemanes del Volga, pero también llegan suizos, italianos, austríacos, como eran mis abuelos. Y bueno, se hizo toda una mezcla de gente. ¿Estos llegaron primero al puerto de Buenos Aires y después directamente a Diamante? Claro. En general, toda la inmigración que vino del lado de Europa, vino principalmente a Buenos Aires, es el famoso Hotel de los Inmigrantes. Claro. Y de ahí ya venían a Puerto Diamante. O sea que el gobierno en su momento derivó, decir, bueno, esta parte, esta porción de personas va para Entre Ríos. Claro, en el caso de los alemanes del Volga, directamente Avellaneda es que decide hacer la conocida colonia Alvear, ahí donde se forman las aldeas. Pero a la vez, a partir del 1872, el gobierno entrerriano decide la ley de égidos y fomenta la ocupación de tierras. Se le daba gratuitamente chacras y con solamente el compromiso de que en el primer año ya debían comenzar a construir y sembrar, porque la idea era... Así que se le daba tierra, que todo lo que es el ejido nuestro, Costa Grande, toda esa zona, isletas. Por eso que fue ocupada y por gente que venía con ganas de trabajar, ¿no? Por eso que... Labradores, hicieron una gran tarea y tuvieron la ventaja que no se vieron involucrados en ese primer momento en todos esos avatares bélicos que había. En general, el entrerriano de antes formaba parte de las milicias entrerrianas, es decir, eran convocados, debían presentarse, y así fue que participaron en batallas, caseros, al mando del general Urquiza, tiene que ver Pavón, y después vienen los problemas con López Jordán. Hay que acordarse, 1870, 73, que muchos de los entrerrianos fueron llevados un poco obligados, otros alcanzaron, por ejemplo, hay historias en Diamante, de gente que pudo refugiarse en las islas para evitar ser llevados, porque eran arrastrados, digamos, no sé si cuánto eran lo que iban por la causa, ¿no? Siguiendo justamente esos problemas. Ricardo, y ese Diamante que fue creciendo con gente, pobladores, criollos, una mezcla de aborígenes también, y españoles, suizos, bueno, de distintos puntos, lugares, se fueron creando la ciudad de a poco, ¿no? Fueron trabajando, fueron formando su familia, se fueron formando distintas, distintas áreas de la ciudad, ¿no? Y así se fueron fundando distintas instituciones. Claro, Diamante tiene una historia muy pendular, ¿no? Se funda Diamante y solamente fue una creación jurídica. Es decir, no hay ninguna otra medida que no haya sido enterarse que a partir de que era ¿cómo podemos llamarlo? Un caserío. Se forma como pueblo, se le da la posibilidad jurídica, digamos, ya de tener autoridades,
pero no se creó ninguna institución. Recién en 1848, es decir, varios años después, ahí el general Urquiza decide crear las primeras instituciones. Se crea la comandancia militar, se crea la receptoría de renta, se habilita el puerto de Diamante ya en ese momento, en 1848. Al otro año es cuando se forman los departamentos, los primeros 10 departamentos, ahí aparece el departamento Diamante, y a la vez se crea la primera escuela y el primer templo. Esa fue una etapa de... Luego vienen todos esos problemas que mencionábamos recién, problemas bélicos, y ahí Diamante casi desaparece, porque la mayoría de los diamantinos tuvieron que acompañar primero esos ejércitos del gobernador Echagüe, luego de Urquiza, y después con el tiempo recién, 1867, se forma lo que es la primera Junta de Fomento, cosa que se diluyó en el tiempo porque en ese momento también había la autoridad de los jefes políticos. Recién en 1873 se crea la Corporación Municipal y ahí, que también duró poco, en el mes de mayo ya se produce esa revolución jordanista, dejan de funcionar de hecho las autoridades municipales, prácticamente desaparecen las instituciones, solamente quedan abiertas las escuelas, y hubo que esperar hasta 1877 que se reorganiza la corporación. Y ahí viene esa época que hablábamos recién, 77, 78, es cuando vienen esos inmigrantes, nuevamente Diamante sale adelante, pero ¿qué ocurrió? De tener molinos harineros, teníamos industrias, el puerto de Diamante mandaba sus trigos a Europa, inclusive fueron elegidos los mejores del mundo en Amberes, lo que se cotizaba por encima de los otros precios mundiales, y sin embargo ocurrió algo que en el primer momento parecía que favorecía a Diamante, que fue, llegó el tren de artillería, un regimiento que tuvo más de 1000 soldados, con 300, 400 oficiales y suboficiales. Se creó después en el tiempo también la Junta Nacional de Granos. 1910 aparece el ferrocarril, que se inaugura después en 1912, que es la línea del ramal de Diamante a Crespo. Diamante Crespo, claro. Esa fue la... Entonces, mucha gente que trabajaba en la parte privada se vio encandilada un poco con los sueldos que tenían todos estos organismos nacionales. Se cobraba muy por encima de cualquier sueldo provincial o de las entidades privadas que había en Diamante. Así que mucha gente se volcó a ocupar esos empleos. Y ahí fue uno de los problemas que tuvo Diamante. Cuando viene ahora la década del 90 con privatizaciones, bueno, ya en 1964 se va el tren de artillería, el puerto prácticamente es privatizado, desaparece nuestra línea ferroviaria y se había perdido todo ese empuje de la parte privada, cosa que tiene Crespo. A Crespo lo que lo hace fuerte la parte del manejo cooperativo, pero también las empresas privadas. Eso lo perdió Diamante. Y ahí es donde Diamante, ya desde hace unas décadas, está luchando para volver a ser un poco lo que en ese momento pintaba ser. Diamante, a fines del siglo XIX, principios de los primeros años del siglo XX, estaba llamada a ser una de las grandes ciudades de toda la región. Por eso incluso se instala, por ejemplo, la Escuela Naval, Claro. que formaba a los oficiales de mar y, sin embargo, fue a un puerto fluvial por la importancia que tenía la ciudad de Diamante. Proyectada a ser mucho más amplio todo, Mucho ¿no? más amplio, por las industrias, por gente muy formada. Por eso que muchos de los apellidos que después trascendieron a nivel provincial y nacional salieron de Diamante. Que en la actualidad no, los últimos apellidos más conocidos como el doctor Liotta y tanta gente que sale de esa formación inicial que tuvo
en lo que era Diamante. Siempre soy curioso, Ricardo, con el nombre de la ciudad, ¿no? Yo no recuerdo si usted me había dicho quién en su momento del nombre Diamante, porque se veía navegando, se veía algo blanco allá arriba y se creía que era un diamante. ¿Esto es así o por qué surge el nombre? Bueno, ojalá supiéramos con Sí, certeza. sí, sí. El tema es que cuando el 12 de febrero de 1836, Pascual Echagüe eleva a la legislatura el proyecto de ley de fundación de un pueblo en Punta Gorda, que Es dice... el lugar que estamos viendo ahí en ese momento. Como Bueno, esto es Punta Gorda, sí, bueno, esto es más que después ahí dice antiguas baterías, porque en 1812, 1813, una de las cuestiones que pasó ahí, que se instalaron 3 baterías para combatir esa escuadrilla realista que subía y asolaba todas las costas del Paraná. Pero, por explicar esto, perdí el hilo de... Sí. Pero el tema de Diamante. Echagüe, cuando eleva ese proyecto, no dice por qué el pueblo en Punta Gorda se va a llamar El Diamante. Tal es así que cuando después se trata en la legislatura, que normalmente todo el tema de la ley se trató el 26 de febrero, el primer artículo que decía, fórmase un pueblo en Punta Gorda que se llamará El Diamante bajo la protección de San Francisco Javier. Bueno, pero no explicaba por qué. Ese artículo fue aprobado sin ningún tipo de discusión. O sea que el tema Punta Gorda está anteriormente al nombre del diamante. No, es un nombre, un topónimo totalmente histórico. Es decir, esos primeros navegantes que remontaron el Paraná, seguramente viendo lo que era la característica de la costa, porque en realidad Punta Gorda, recién mostraban lo que es la plazoleta Punta Gorda. En realidad Punta Gorda es toda la porción de costa que comienza en la desembocadura del arroyo de la Ensenada hasta allá abajo, hasta la azotea. Es decir, eso es Punta Gorda. Después, en 1951, el intendente Iraldi dijo, bueno, vamos a hacer una plazoleta para que ahí donde se coloca el monolito y todo. Pero Punta Gorda era todo. Y bueno, en ese momento no se trató, sí, se discutió que cada manzana iba a tener 4 solares, el ancho de las calles, el largo de las cuadras, ¿no? Todo eso. Y nunca se terminó de saber por qué. Entonces hay varias teorías. Yo adhiero a una que escribió, no un diamantino, pero a pesar que nació en San Nicolás, el doctor Ruiz Moreno tuvo una actuación muy destacada después en el ámbito entrerriano y nacional. Fue en 1893 convocado para organizar el archivo de la provincia de Entre Ríos y es nombrado inclusive director. Él trabajó con todas esas leyes y en 1897 él escribe un libro que se llamó La provincia de Entre Ríos y sus leyes sobre tierra. En ese momento, que había 10 departamentos, a cada uno le dedica 2 o 3 páginas. Cuando habla de Diamante, escuetamente pone a Punta Gorda. Se le cambió el nombre por Diamante debido a la belleza del lugar. Entonces, Claro. un tipo que se crió, porque el papá fue el primer capitán de puerto de Diamante, conoció a la gente, se crió ahí, conoció inclusive a los guaraníes, después estudió abogacía, bueno, tuvo los cargos que tuvo, pero alguien que tuvo en sus manos toda la documentación de la época, porque fue el que organizó el archivo de la provincia, es decir, que amerita que uno diga, bueno, algo de razón debe tener. Y debido a la belleza del lugar, no se equivoca. El Diamante. El Diamante, así era el En los nombre. 10 departamentos estaba Diamante, seguramente Paraná. Claro, era, sí, es La Paz, vamos para abajo, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Concesión del Uruguay. Arriba tuvimos, que todavía no se habían formado los, y ya perdí la lista de ahí, pero eran 10. Eran 10 departamentos. Claro, porque en realidad se forman para organizar la justicia. Es decir, hubo
un motivo que llevó a que se formara así. Ahí donde se nombra en cada departamento el juez de paz, se crean los distritos y a cada uno se le nombran los alcaldes. Ese fue el motivo por el cual se crea esa división política de la provincia, ¿no? Porque anteriormente, desde 1822, lo que era Punta Gorda, junto con La Matanza, lo que hoy es Victoria, formaban lo que era el tercer departamento subalterno del primero principal. Esto que parece un trabalengua. Qué nombre, ¿eh? Pero la capital era Nogoyá, formaba todo un... ¿Y eso de dónde salió? Que la provincia de Entre Ríos, en 1822, en el gobierno de Mansilla, la provincia de Entre Ríos se divide en dos partes. Primer departamento principal, costa del Paraná. Segundo departamento principal, costa del Uruguay. Y en cada uno de esos departamentos principales se crean 4 departamentos subalternos. Entonces, Diamante estaba en ese tercer departamento subalterno, con Victoria, y la capital era Nogoyá. ¿Cuánto debemos saber, Ricardo, de la historia de nuestra provincia, ¿no? Realmente una charla para a mí que me gusta, también me apasiona, hasta las 10, 11 de la mañana más o menos. Pero bueno, yo le agradezco un montón su tiempo por haber venido, lo vamos a tener cerca, así que lo vamos a consultar. A pocas cuadras de acá. Muy cerquita, bueno. Organizando los archivos, organizando todo ya en su casa y demás, bueno, acomodando todo. Pero bueno, hay mucho por investigar y hay mucho por conocer todavía. Es un aporte importantísimo a la historia de lo que usted realiza. Muchas gracias. Y mucho por organizar la casa también. Sí. Esa mudanza duele. Que tenga buen día. Bueno, muchas gracias. Y gracias por la invitación. Por favor. Siempre un gusto estar con ustedes. Ya que lo tenemos cerca, lo vamos a tener más seguido también a Ricardo hablando de distintos temas de la provincia. Nosotros nos vamos a la pausa, producción. Ya